es necesario, pero no es suficiente para poder realizar un proceso de investigación o un proceso asistencial. Es decir, se requiere explícitamente el consentimiento informado y explícitamente el asentimiento informado. Es decir, siempre se debe recurrir a esto. Entonces no es que no se deba hacer, sino siempre se debe recurrir a él, porque los dos son suficientes. Cada uno de ellos es necesario de manera independiente, pero los dos son suficientes en este momento. Entonces siempre que nosotros nos enfrentemos a esta categoría, siempre pensémonos en pedir esto, porque esto hace parte de ese respeto a la autonomía de la persona, ¿listo? Del niño. Y este es otro muy particular, que es cuando el menor tiene buena comprensión del lenguaje y capacidad de toma de decisiones. Entonces, aquí hay algo muy particular, y es que es diferente al anterior, es que aunque acá tenemos consentimiento informado y tenemos asentimiento informado, aquí el asentimiento informado no tiene una noción taxativa. Es decir, ese consentimiento informado no tiene un impacto directo en la toma de la decisión. Simplemente digámoslo así, es una propiedad, es un requisito que se necesita para que el niño sea consciente de las tomas de decisiones. Pero, por ejemplo, en este nivel, si el niño dice no, generalmente la toma de la decisión tiene que estar subrogada por el consentimiento del papá, y el consentimiento del papá solo puede ser encaminado por el bienestar del niño. Entonces, en este caso, aquí la noción del niño no tiene un efecto jurídico ni taxativo fuerte. En cambio, en este nivel, donde tenemos niños menores de edad, pero con buena comprensión del lenguaje y capacidad de toma de decisiones, lo que se llamaría un menor maduro, que era lo que decíamos ahorita, más no emancipado, ya ahorita que hablamos de que es un menor no emancipado, en este caso, el rechazo del menor siempre es taxativo. Es decir, tenemos que tomar tanto consentimiento informado como asentimiento informado, y ese asentimiento informado, si ese asentimiento informado va en contraposición al de los papás, aquí se tiene en cuenta el del niño, siempre y cuando esa decisión garantice el bienestar de la persona, el beneficio, la mayor cantidad de beneficios sobre ese niño. ¿Listo? Y en el último lo que tenemos es, si tenemos un niño con buena comprensión del lenguaje y toma decisiones, pero es un niño emancipado, es un menor emancipado. Ahorita más adelante vamos a algunos de los requisitos para definir un menor emancipado, pero un menor emancipado en sí es un niño, ¿sí? O es una persona menor de edad, ¿sí? Que de cierta forma o por ejemplo, perdió a sus tutores, perdió a su papá, perdió a su mamá, y él mismo se hace cargo de sí. O, por ejemplo, un menor emancipado también es, por ejemplo, una mujer que tiene a cargo un hijo. Eso se puede considerar también como un menor emancipado. O algunas veces cuando la ley define que esa persona puede ser considerada como un menor emancipado. Ya ahorita vamos a ver qué categorías son. Entonces, cuando una persona es menor emancipado, pues en ese caso ya no se necesita consentimiento informado, no se necesita el consentimiento de otra persona, sino se necesita únicamente el consentimiento informado que proviene de ese menor para la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, de esa manera funcionarían las diferentes escalas y usos de consentimiento y del asentimiento informado. ¿Ok? En términos prácticos, si nosotros de una u otra manera queremos tener una información clara sobre cuándo solicitar un asentimiento informado, es generalmente desde los 6 años yo puedo pedir un asentimiento informado. ¿Sí? Entonces, todos los protocolos de investigación, ¿sí?, que ustedes planteen, generalmente, si involucra población con menores, de 6 años en adelante, hay que pedir asentimiento informado. Sin embargo, las funciones o el impacto que puede tener eso en la investigación o en la disposición asistencial, de una u otra manera depende o según los criterios, los protocolos, dicen que dependen de los años. Entonces, entre 6 y 12 años, el impacto del asentimiento informado no es tan grande, no es taxativo. En cambio, de los 12 a los 18 años sí va a ser taxativo. Taxativo es que puede tomar una decisión de negación, ¿sí? Y esa negación se impone sobre la otra. ¿Ok? En Colombia, en la actualidad, por ejemplo, en la práctica clínica, ¿sí?, el asentimiento informado no tiene ninguna legitimidad en términos jurídicos, es decir, estamos hablando en la práctica clínica, ¿sí?
Es decir, hay que tomarlo, sí hay que tomarlo porque es un elemento moral, es un elemento que proviene de un ejercicio ético, y eso hay que tomarlo porque hay un contenido moral dentro, ¿sí? Pero de una u otra manera no hay una legitimidad jurídica, o sea, no hay algo que lo salvaguarde. Sin embargo, hay unas sentencias que dicen, o algunas sentencias que ya son un poquito ya viejitas, que generalmente garantizan el uso del asentimiento informado para algunas tomas de decisiones desde el punto de vista asistencial. En cambio, en investigación, sí siempre el consentimiento informado, que nos expongamos a un menor maduro, siempre va a tener un valor jurídico y es de carácter vinculante. Es decir, que va a tener un peso en la toma de las decisiones en esas investigaciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta es una de las sentencias que les decía, esta es la sentencia de la Corte Constitucional, la 477 de 1995, que es sobre reasignación de sexo, y esta es una de las principales que define que el niño es un agente activo en el proceso de la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, quiere decir que hay que pensarse siempre en ese ejercicio, hacer ese asentimiento informado. ¿Listo? Entonces, ¿qué funciones cumple el asentimiento? Entonces, como vemos acá, el asentimiento cumple funciones de ayudar al paciente a la toma de la decisión o alcanzar conciencia de sus condiciones, alcanzar a permitirle al paciente, digámoslo así, cuál va a ser su tratamiento, cuál va a ser su diagnóstico, también evaluar la comprensión del paciente, evaluar los factores que influyen en la respuesta o las tomas de decisiones en los pacientes, y además solicitar la disposición del paciente para aceptar un cuidado, es decir, solicitar que se pueda hacer un procedimiento o no se pueda hacer un procedimiento. Entonces, todas estas cosas son el valor moral que tiene el asentimiento informado y que de cierta manera se convierte en un recurso fundamental para todos nosotros. ¿Okay? El asentimiento informado va a tener unas propiedades muy parecidas a las del consentimiento, sin embargo, hay algunas otras en las que se diferencian, en especial el lenguaje. ¿Okay? Entonces, como el consentimiento informado es algo que va a ir dirigido a personas que se suponen que son autónomas y que además que son adultos y que pueden reconocer mejor el lenguaje, entonces la manera en la que se dispone el lenguaje del consentimiento informado es una y la del asentimiento informado es otra. Entonces, generalmente el asentimiento informado tiene que tener un lenguaje mucho más sencillo que el consentimiento. Ya hemos dicho que el lenguaje del consentimiento informado debe ser claro, simple, etcétera, etcétera, pero el del asentimiento informado tiene que ser literalmente dirigido al niño y supremamente acompañado. Eso es un proceso acompañado, siempre. Literalmente eso es con plastilina. Y más si tenemos un menor maduro o nos enfrentamos a un menor emancipado. ¿Listo? En términos jurídicos. ¿Ok? Entonces, esos son algunos apartados que son importantes tener en cuenta cuando nos enfrentamos a esto. ¿Sí? Y es que, por ejemplo, hay algunos eventos, algunas instancias en la vida de las personas en donde el asentimiento informado realmente no necesariamente es una noción importante, sino que hay algunas propiedades o algunas características que pueden tener los niños que llevan a que ellos puedan definir conductas directamente sin necesidad del consentimiento de los padres, como por ejemplo en los casos de la interrupción voluntaria del embarazo. Piensen que la sentencia 355, la del 2006, que es la de las excepciones a la interrupción del embarazo, define que toda niña mayor de 14 años puede tomar la decisión sin autorización de un tercero, puede tomar la decisión de hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Y eso está en línea con la definición de edad mínima de consentimiento. ¿Listo? Aquí tenemos otro apartado que es bien importante de la Ley 23 de 1981, ¿sí? Y fíjense que en estos casos, por ejemplo, de una u otra manera, todo niño menor de 14 años, ¿sí? Que esté en estado inconsciente o sea mentalmente incapaz, la interrupción voluntaria del embarazo requiere necesariamente de la autorización de los padres. En este caso, hay unas características importantes que son el estado de inconsciencia o que sea mentalmente incapaz. ¿Listo? Si la persona no está en estado de inconsciencia o no está mentalmente incapaz, pues de una u otra manera esa persona es la que toma la decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en los casos de divergencia del desarrollo sexual, que son, por ejemplo, en los casos en los que se van a hacer cirugías de reasignación sexual, reasignación de sexo. Entonces, en esos casos, de una u otra manera, se deben tener en cuenta la toma de las decisiones, tiene que ir a la luz de un consentimiento, claramente de los padres también, pero ese consentimiento informado, ese consentimiento tiene que ser un consentimiento asistido que generalmente vaya en bienestar o en beneficio usualmente del niño. Y en estos casos, por ejemplo, la sentencia, la 477, la sentencia 477 que habíamos dicho antes, lo que sugiere es que en los casos de reasignación de sexo, que es algo que va a tener un impacto fundamental en la vida, un impacto fuerte en la vida del niño, en esos casos siempre o de cierta manera lo que se va a tener o lo que se tiene que mantener es no hacer cirugías de manera, o eso es lo que, bueno, lo que recomienda, lo que hace la recomendación es a esa sentencia, pero hay que ver caso por caso, y es no hacer cirugía en el niño cuando el niño todavía no tiene posibilidad de decidir, es decir, antes de los 5 años. ¿Sí? Cuando el niño ya tiene un poco más de edad, por ejemplo, 5 años, se le puede comenzar a pensarse en hacer cirugía e ir pensando o ir tratando de esperar, o tratamos de esperar hasta que el niño pueda ayudar a compartir la toma de la decisión. Entonces, generalmente se tiene, o lo que diríamos en términos legales es que se debería evitar hacer cirugía antes de los 5 años en este tipo de pacientes, pero, por ejemplo, en la actualidad nosotros en Colombia vemos que todavía se están haciendo cirugías porque no hay una ley definida clara para este tipo de cosas. ¿Listo? Esto en pro de el desarrollo de la libre personalidad de la persona, ¿listo? Y pues evidentemente para garantizar que el sujeto va a ser autónomo en un futuro. ¿Listo? Y este último punto que es importante, y es que siempre en el momento en el que hayan conflictos entre las creencias, los valores entre los padres y el niño, ¿sí? Siempre se debe invocar los derechos fundamentales del menor, que esos son los que siempre van a prevalecer en esos casos particulares. ¿Listo? Entonces, de esa manera funcionarían los asuntos que tienen que ver con los menores de edad, que en estos asuntos de emergencia funcionan, se necesitan un montón. ¿Listo? Ahora, el otro asunto es lo que nosotros tenemos, o bueno, estas son simplemente características del menor emancipado. ¿Cuál es el otro asunto? Ya vamos para allá. Listo, es este, que es el asunto de las voluntades anticipadas. ¿Listo? Entonces, las voluntades anticipadas son un recurso que existe y que ya lo tiene en Colombia o que ya existe en Colombia a la luz de el derecho a morir dignamente, ¿sí? La ley 1733 del 2014, que es la que define cuáles van a ser las prácticas en cuidado paliativo y en asignación de terapéuticas en cuidado paliativo, definen en el artículo 5 y el apartado 4 que todas las personas pueden suscribir un documento de voluntad anticipada, ¿sí? Es decir, ¿en qué casos? En los casos en que enfrente o que tenga el riesgo de enfrentar una enfermedad terminal, no que tenga el riesgo, sino que él puede generar una voluntad anticipada para que en el momento en el que se encuentre en una situación como una enfermedad terminal crónica degenerativa, algo que le impacte fuertemente la calidad de vida, etcétera, etcétera, él puede definir si quiere que se haga tratamiento, si quiere que se usen alternativas terapéuticas, si quiere que se usen cualquier cosa de estas. Entonces, las voluntades anticipadas generalmente son un recurso legal que pueden obtener o que pueden tener las personas para poder tomar decisiones en los momentos en los que pierdan su autonomía. ¿Listo? Incluso donación de órganos. ¿Ok? Entonces, finalmente, los puntos, las maneras en las que se pueden hacer las voluntades anticipadas, ¿sí?, están definidas por la resolución 2665 del 2018, que es el que definió finalmente cuáles van a ser las formas legítimas de una voluntad anticipada en Colombia. ¿Listo? Y estas ustedes las pueden encontrar en el Ministerio de Ministerio de Salud están,
o generalmente nosotros las podemos encontrar en la página, por ejemplo, la de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente en Colombia. Ahí pueden encontrar cuáles son esas disposiciones. Esos documentos legítimos o que legitiman la voluntad anticipada de una persona. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos? Entonces, ¿cómo se puede legitimar? Entonces, por ejemplo, si una persona va a definir una voluntad anticipada, puede hacerlo de la siguiente forma, y es a través de un documento que él genera o que él suscribe en una notaría, ¿listo? Y tiene que tener una certificación del notario, ¿sí? Y además tiene que tener al menos 2 testigos. ¿Listo? Y miren, acá tiene además que tener contenido de las otras 2 formas, o pueden haber formas de expresión diferentes, como por ejemplo la del médico tratante y la del testigo. Entonces, uno puede suscribirla, voluntad anticipada frente a un notario, y eso va a ser válido para el momento en el que se llega a necesitar. ¿Okay? La otra es la del médico tratante, es decir, usted puede suscribir su voluntad anticipada al médico que siempre o que generalmente lo atiende. ¿Listo? Usualmente este no requiere testigos, ¿sí? Y esto lo único que tiene que quedar es consignado en la historia clínica y detallado en la historia clínica. Y la otra manera de suscribirlo es frente a testigos, y para esto se pueden utilizar varios recursos. Se puede utilizar recursos que pueden ser videos, se pueden hacer grabaciones o pueden ser un documento, un papel, frente a 2 testigos. Y esa es la manera en las que pueden funcionar. Entonces, en el momento en el que esa persona haya dejado una voluntad anticipada y de una u otra manera nos enfrentemos, por ejemplo, a una situación de emergencia con este paciente, por ejemplo, pensemos que la persona designó una voluntad anticipada y llegó en un trauma craneoencefálico con pérdida de la conciencia y todas esas cosas, pero sabemos que hay una voluntad anticipada, pues para poder respetarle la autonomía a esta persona, pues hay que llevar a cabo la voluntad anticipada. Sí, puede que usted quiere salvarle la vida a esa persona y que está en una urgencia y tal, pero si existe ese documento de voluntad anticipada, pues en ese sentido, usted debería garantizarle o respetarle la autonomía, que es de una u otra manera el derecho que esa persona está abogando. Este es un caso muy particular que fue publicado en el New England Journal of Medicine en el 2017, que es un paciente que llegó en estado de inconsciencia a la sala de urgencias, ¿sí? A la sala de emergencias, con este tatuaje en el pecho, ¿no? Que es un tatuaje que dice, es una voluntad anticipada de no reanimación. ¿Okay? Bueno, no es una voluntad anticipada, sino es un tatuaje de no reanimación, ¿cierto? La pregunta aquí es, si una persona llegara a la sala de urgencias, si ustedes estuvieran allí y estuviera la persona en un paro cardiorrespiratorio, ustedes le abren la camisa y tiene un tatuaje que dice no resucitar, ¿qué se debería hacer? ¿Cuál sería el deber ser en ese caso? Pues no resucitarlo aunque vaya en contra de la moral del médico. Ok, entonces tú dirías, no hay que resucitarlo porque él tiene un tatuaje de no resucitación. Y ya. Exactamente, aparte pues podría venir una demanda de parte del POS porque ya está especificado en parte de un tatuaje que no debería resucitarse. Ok, entonces uno Pero dale, sin volver. también podría resucitarlo, ¿qué tal tenga ahí un tatuaje? Porque sí o no. ¿Cómo verifico que eso en realidad sea verdadero? Uh-huh. Yo sí lo resucitaría. Yo también. Pero fíjense Yo lo que también. acaba. Por ejemplo, en Colombia, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, lo que está diciendo Santiago, Salomón, dice, legalmente, No. esto no se considera una voluntad. No es válido. Uh-huh. Exactamente. Entonces, esto no sería una voluntad. O sea que uno debe resucitar. Claro, siempre y cuando además del tatuaje, no exista suscrito un documento de voluntad anticipada. O sea, si es una urgencia, y usted está en una urgencia y llega un paciente con esto, y usted no conoce del documento o de un documento suscrito de voluntad anticipada para este paciente, en una urgencia, de una u otra manera, prima el bienestar del paciente. Entonces, como esto legalmente no se considera una voluntad anticipada, uno tendría o podría estar en la facultad de resucitarlo. ¿Qué es lo particular?
¿qué es lo particular acá? Y es que en este caso particular, lo que se hizo fue, el servicio de urgencias hizo eso. Lo que hizo fue, hizo la reanimación, entonces hizo la reanimación de este paciente, y luego lo que hicieron fue, cuando estaba estable, no, inmediatamente pasaron el caso a un comité de ética, y el comité de ética lo que hizo fue investigar el caso y decidió, sin que hubiese documento de voluntad anticipada, decidió que el paciente se debía dejar de reanimar. O sea, ya no se debería hacer reanimación a ese paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al principio, cuando no sé quién era el que estaba hablando, porque no se sabe acá quién es el que está hablando y quién no. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, lo que decía el comité es que si una persona se tomó la molestia de hacerse un tatuaje, ¿sí? Digámoslo así, deben haber unos alicientes que sean unas causas grandes para poder tomar esta decisión de hacerse este tatuaje, ¿sí? Entonces decía, de una u otra manera, es una voluntad anticipada que está enmarcada en su piel como posibilidad de demostrar que él tuvo en algún momento la autonomía de hacerse el tatuaje o no hacérselo. Y entonces, en ese sentido, deberíamos limitar los esfuerzos de resucitación a esa persona. ¿Qué fue lo particular del caso? Y es que durante la investigación que hizo el comité encontró, finalmente después, comenzaron a disminuir el esfuerzo terapéutico a este paciente, y días después el comité encontró que realmente el paciente sí había suscrito una voluntad anticipada en otro estado, y por lo tanto, entonces, eso avalaba legalmente también la disminución de los esfuerzos terapéuticos en este paciente. ¿Listo? Pero si nosotros estamos en Colombia, recuerden que si usted está enfrente de una emergencia, en una emergencia siempre prima el bienestar del paciente, y esto no, como dijo Salomón, no es legalmente no está legitimado legalmente, entonces nosotros podemos hacer reanimación. ¿Listo? En ese tipo de casos. ¿Por qué es tan difícil ese tipo de casos? Por ejemplo, lo que decía Soledad. Soledad no, sino la hermana de Soledad. Decía, bueno, ¿y yo cómo hago para saber que ese tatuaje esta persona realmente no se la hizo por otra razón? Por ejemplo, este es un caso del 2012 que también fue publicado, que es una persona que no llegó inconsciente a sala de urgencias, llegó a sala de urgencias porque tenía una diabetes mellitus no controlada, ¿sí? Y al estar no controlada, ¿sí? Pues lo tuvieron que pasar a urgencias, le quitaron, le pidieron que se quitara la ropa y encontraron este tatuaje, estas siglas son no reanimación. ¿Y por qué es tan particular este caso? Porque cuando le preguntaron a esa persona por qué se había hecho ese tatuaje, esta persona dijo que él antes pertenecía a los servicios a una institución de salud, y en una fiesta perdió una apuesta, y al perder la apuesta era que si él la perdía, tenía que hacerse un tatuaje de no reanimación. Y no era porque él realmente quisiera que no lo reanimaran, era porque había perdido una apuesta. Entonces, por eso, este tipo de cláusulas, como los tatuajes, en la actualidad han presentado una serie de problemáticas para las tomas de decisiones, pero eso, junto con el elemento jurídico, pues nos puede servir a nosotros para poder tomar adecuadamente decisiones en esos escenarios. ¿Listo? Ok, entonces esos elementos son los que nosotros vamos a requerir para hablar, entonces, en este momento, del asunto de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos actualmente. ¿Listo? Listo. Entonces, estamos en la actualidad en un momento que es un momento crítico realmente para la humanidad. ¿Sí? La situación en la que se encuentra la humanidad es una situación que va a cambiar la vida de las personas, o que está cambiando la vida de las personas, e incluso va a cambiar la forma en la que están distribuidos los sistemas de salud, y de una u otra manera están poniendo en jaque también los problemas en términos de política pública y economía de nuestros países.
¿Listo? Ese problema es un problema que está impactando o que de una u otra manera está generando una serie de preguntas, ¿sí? Una serie de preguntas en términos éticos y en términos deontológicos fuertes. Son preguntas grandes, nuevas, como por ejemplo preguntas acerca de los recursos sanitarios, los recursos de la salud, ¿sí? Preguntas que, por ejemplo, en términos de políticas públicas, cómo se deberían o cómo se van a hacer en el caso de una emergencia sanitaria como la que se prevé que va a haber, por ejemplo, en Colombia y que ya está que ya ocurrió en España y ya ocurrió en Italia y ya ocurrió en Corea, ¿sí? Y en China, ¿sí? ¿De qué manera deben priorizarse las distribuciones de los recursos? ¿Sí? Eso es una pregunta de tipo ético que se está produciendo en la actualidad. Y, por ejemplo, en la actualidad, como ustedes pudieron ver el día de ayer, con el decreto 444 que lanzó el presidente el día de ayer, por ejemplo, comenzamos a ver que se comienzan a ver algunas restricciones en términos de distribución de los recursos que van a ser, por ejemplo, para pensiones, se están tomando prestados para poder financiar el sistema de salud y para poder financiar la nación. Entonces, los recursos, esa emergencia está haciendo un cambio de la asignación de recursos en términos generales de nuestro país, ¿sí? Eso en términos económicos y políticos, ¿sí? Bueno, en términos de tomas de decisiones económicas y políticas. Y lo otro, las otras preguntas que están resultando en la actualidad son las que se corresponden no solo al asunto de la salud pública, porque en términos de la salud pública hay un montón de preguntas, por ejemplo, el asunto de la responsabilidad individual versus la responsabilidad colectiva. Hay un montón de preguntas. ¿Por qué? Porque la salud pública generalmente está en este punto, pero cada una de las personas tiene también unas responsabilidades individuales o tiene unas formas de connotación individual. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es un conflicto entre la salud pública y la autonomía de los individuos, ¿sí? Y entonces, de una u otra manera, hay una problemática bastante grande que se está viendo en la actualidad. Pero más allá que los asuntos de salud pública y los asuntos de toma de decisiones en términos de política pública, lo que también estamos viendo en la actualidad es, incluso nosotros vamos a comenzar a trabajar, estamos trabajando esta semana en cuáles van a ser las recomendaciones que se van a dar en estos asuntos, y es el asunto de las prácticas médicas. ¿Sí? Y es que, ¿cuál es el asunto acá? Por ejemplo, las prácticas que se están viendo cuestionadas o que van a tener un gran impacto acá, van a ser todo lo que tiene que ver con las urgencias, todo lo que tiene que ver con cuidados intensivos, ¿sí? Y pues evidentemente todas las que están entre el medio de esas dos, ¿ok? Entonces, las preguntas que están apareciendo acá son preguntas de tipo ético muy fuertes, como por ejemplo, si nos enfrentamos a una emergencia sanitaria como la que se prevé, con los números que se prevén, de una u otra manera, ¿cómo se van a hacer, por ejemplo, la asignación de las atenciones? Es decir, ¿cómo vamos a atender a las personas? ¿Sí? ¿De qué manera se van a atender? ¿Quiénes se van a atender? ¿Vamos a priorizar a alguno o no vamos a priorizar a nadie? ¿Vamos a dejar que el primero que llegó es el primero que se atiende? Etcétera, etcétera. Esas preguntas están en juego en la actualidad a la luz de esto, ¿sí? Ahora, no solo es la asignación de la atención, sino que también es la asignación de recursos en la atención, ¿sí? No es cómo vamos a distribuir en términos de política pública, de política y economía, cómo vamos a distribuir los recursos dentro de las poblaciones, sino es cómo se van a asignar los recursos, pues, de la atención. Y aquí hay unas problemáticas grandísimas que sobresalen de esto, que son, por ejemplo, cómo se van a distribuir las camas de cuidado intensivo, ¿sí? Cómo se van a distribuir los ventiladores, ¿sí? Cómo se van a distribuir, por ejemplo,
en el caso que existan tratamientos experimentales, ¿cómo se van a distribuir esos tratamientos experimentales? En el caso que existan tratamientos que no necesariamente son experimentales del todo, sino tratamientos alternativos, tampoco, pues, suena maluco, pero tratamientos que son accesorios, pero que no son de uso común, sino que son de uso excepcional, pero que podrían llegar a presentar algún beneficio, ¿cómo se van a distribuir? Es decir, en la actualidad en este mundo, en este escenario, tenemos, por ejemplo, la hidroxicloroquina, que es un medicamento que se utiliza para lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoidea. Y es un medicamento que no es de uso, pues se utiliza en esos pacientes, pero no tenemos la evidencia que pueda servir para el coronavirus. Pero la cuestión es, ¿vamos a darlo o no lo vamos a dar? Y en el caso que vayamos a darlo, como sabemos que esto tiene unos efectos adversos, ¿a quiénes se los deberíamos dar? ¿Listo? Entonces hay una serie de preguntas que comienzan a aparecer allí. Y entonces, si ustedes se fijan, a mí algo muy particular que de las problemáticas que se ven allí es, por ejemplo, que en países como el nuestro hay problemáticas de distribución de recursos que son muy llamativas y que nos pueden llevar a ciertos problemas. Y es, por ejemplo, cuando hablamos del asunto de las camas de cuidado intensivo, ¿sí? Cuando hablamos en términos de las camas de cuidado intensivo, ¿sí? Las camas de cuidado intensivo, algo que es una realidad en nuestro país es la distribución de las camas de cuidado intensivo en nuestro país. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el país hay más o menos 5.700 camas de cuidado intensivo. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo particular de esto? Que estas 5.700, lo que tenemos en la actualidad son 25% únicamente tienen condiciones de aislamiento. ¿Sí? Y de una u otra manera, el resto no tienen condiciones de aislamiento. ¿Okay? Y algo muy particular de esto es que si nosotros lo vemos en porción de seres humanos, de personas en el país, vamos a tener más o menos 11 camas por cada 100.000 personas. ¿Cierto? Fíjense que en la actualidad, ¿cuántas personas están afectadas por el coronavirus? En la actualidad tenemos en el mundo 421.000, más o menos 421.400 personas con 18.000 muertes, y los países más afectados, ¿cuáles han sido? Pues han sido China, Italia y Estados Unidos, que por ahora son los que llevan el puntaje, y España, ¿no? ¿Sí? Entonces, si uno dice que tenemos 11 camas por cada 100.000 nacidos vivos, ¿sí? Y ponemos, por ejemplo, España, que tiene más o menos 40.000 afectados con coronavirus, pues si ustedes hacen el cálculo que nosotros podamos llegar más o menos a esos 40.000 o a esas 40.000 personas, pues fíjense que vamos a tener muy poquitas camas para poder atender. Vamos a tener muy, muy bajo el número de camas para poder atender ese grupo de personas de las que pueden llegar a necesitarlo. ¿Okay? No quiere decir que todas las van a utilizar, solo algunos, pero igual 11 camas por cada 100.000 personas es muy poquito, teniendo en cuenta la capacidad o la tasa de transmisión o la velocidad, la tasa de transmisión que tiene el virus, que la tasa de transmisión del virus estimada es más o menos de 2,98, que eso quiere decir que una sola persona puede transmitirle el virus a casi 3 personas. Entonces, eso quiere decir que la posibilidad de poder tener una gran cantidad de personas con la infección puede ser muy alta, y de esos aproximadamente él puede ser hasta el 15% que pueden llegar a necesitar, hasta el 25% de los infectados pueden llegar a necesitar unidad de cuidado intensivo. Entonces, los números son muy, muy, muy difíciles, y más con el número de camas que tenemos en la actualidad. Y pues obviamente, teniendo en cuenta que se adecúan para esos casos, pues tenemos todavía insuficiencia. El otro asunto grande que hay
es, a la luz de esto, es que, por ejemplo, si estamos hablando del caso pediátrico, si vamos a tener niños pediátricos, el caso pediátrico es un poquito peor. ¿Por qué? Porque solo hay 800, más o menos 888 camas pediátricas en la actualidad, ¿sí? En el país, ¿sí? Más o menos 880 camas de esas. ¿Listo? Entonces el escenario se pone más difícil. ¿Qué es lo otro más difícil? Y es que cuando nosotros vamos a ver los números de estas 5.700 unidades de cuidado intensivo que tenemos en nuestro país, solo 690 y algo son de la red pública. El resto son privadas. Y de estas 888 que hay pediátricas, solo aproximadamente 120 son de la red pública. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer gran desafío que se va a dar aquí? El más grande de todos los desafíos que se va a comenzar a dar en términos de las unidades de cuidado intensivo va a ser la articulación. Pues la problemática más grande que se está dando es el asunto de articular lo público con lo privado. ¿Y por qué va a ser tan complicado y por qué está siendo tan complicado? Porque generalmente la unidad de cuidado intensivo se paga por un sistema de pago por capitación. Es decir, el prestador paga, ¿sí?, por el servicio antes de dar el servicio. Entonces, en estos casos, aunque estamos en estado de emergencia, la problemática se va a ver en cómo se van a hacer esos pagos para poder hacer la articulación adecuada entre lo público y lo privado. ¿Quién va a entrar a hacer esas recomendaciones? Evidentemente, como vemos lo que ha definido el presidente y los gobiernos locales es que haya distribución, o que todos podamos acceder a todos, pero luego las problemáticas son los asuntos de los pagos por capitación y la manera de mantener esa relación público-privado frente a esto. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el otro gran problema? El otro gran problema que se puede dar, o que hay también con estos recursos como las unidades de cuidado intensivo, y es que de todas las camas de cuidado intensivo que tenemos, ¿sí?, de ese número que acabamos de decir, de más o menos 5.200, de esas 5.200, la mayoría, o la mayor proporción de esas 5.200, ¿dónde están? En Bogotá. ¿Sí? Más o menos casi 1.000 están en Bogotá. ¿Listo? El resto, ¿dónde están distribuidos? Por ejemplo, en el Valle del Cauca hay más o menos 700 algo, ¿sí? Y, por ejemplo, en Medellín hay otro montón, más o menos 600 a 700 también. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la mayoría de las camas de cuidado intensivo, ¿dónde están? Están en las ciudades centrales, ¿sí? ¿Y qué pasa con las ciudades pequeñas? Pues incluso hay ciudades que no tienen camas. Por ejemplo, el Amazonas no tiene cama de unidad de cuidado intensivo. Guainía no tiene camas de cuidado intensivo. Bichada no tiene camas de cuidado intensivo. ¿Sí? Baupés no tiene camas de cuidado intensivo. ¿Sí? Entonces, aunque... La Guajira. Dime. La Guajira tiene, pero son muy poquitos. Por ejemplo, o cosas como Arauca sí lo tiene 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo particular acá? ¿Cuál es el asunto acá? Es que claramente la distribución de las camas se da por densidad de número de personas, pero cuando estamos en un estado de emergencia como en el que estamos ahorita, piensen que el hecho de que no existan camas de unidad de cuidado intensivo en las provincias van a ser un problema para poder asignar la manera en la que se den esos recursos, como el uso de esas camas, ¿sí? Por ejemplo, muchas personas van a tener que ser enviadas a las unidades, a las ciudades centrales para poder hacer esa distribución, y el asunto es a quiénes se le va a dar prioridad en ese sentido. ¿Sí? San Andrés tiene 8, ahí dice Duan, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se van a atender a esas necesidades en términos de la unidad de cuidado intensivo? ¿Listo? Entonces, ahí hay un montón de problemáticas. Por ejemplo, las otras es que podemos tener algunas unidades de cuidado intensivo, pero ¿cuántos ventiladores hay dentro de la unidad de cuidado intensivo y cuántos pacientes van a necesitar esos ventiladores de unidad de cuidado intensivo? ¿Listo?
Entonces hay un montón de problemáticas. Por ejemplo, acá en Villavicencio, otro de los grandes problemas es ese. Tenemos camas, sí, pero no tenemos las suficientes para abarcar los números que se podrían presentar por una emergencia como la que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿qué se va a tocar hacer? Va a tocar mandar personas afuera de la ciudad. ¿Cuál es el otro asunto? El otro asunto que también se está movilizando acá, o que se está moviendo, que también genera preguntas, sí, y que particularmente a mí me parece llamativamente preocupante. No sé si eso está bien dicho, creo que está mal dicho, pero es llamativamente preocupante para mí. Y es las pruebas. Las pruebas. ¿Sí? Como nosotros hemos visto, ¿cuál es el problema? Entonces, cuando hablamos de las pruebas, ya se pueden dar cuenta para qué sirve todo este asunto de la genética, porque la prueba por excelencia en este caso es la PCR, del gold estándar de diagnóstico. Por eso en este momento la mayoría de los laboratorios de genética están preocupados, sino se están adaptando a hacer las pruebas, ¿sí? Y ¿cuál es el gran asunto acá? Y es que para nosotros en la actualidad estamos haciendo en Colombia, por ejemplo, lo que estamos haciendo es algo que se llama muestreo pasivo. Es decir, solo los pacientes sintomáticos se les está haciendo pruebas, ¿sí? Solo los que son sintomáticos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que de una u otra manera no hacemos requerimiento de una gran cantidad de pruebas. Pero cuando nosotros vamos a ver el éxito que han tenido algunos países para reducir la infección por coronavirus, generalmente tienen un asunto que es el muestreo activo, que es tomar personas. Por ejemplo, ustedes por allá me imagino que han visto el video de Facebook de cómo Corea se ha apropiado del coronavirus, y es haciendo muestreo activo, es decir, personas a través de diferentes puntos y comenzando a hacerle toma de muestras y haciendo PCRs a todo el mundo, ¿sí? O hay otro que es el muestreo aleatorio, que es tomar personas, no a todo el mundo, sino tomar personas al azar y comenzar a hacerle pruebas. ¿Por qué estos muestreos son los que están mostrando gran efectividad? Porque en la actualidad sabemos que hasta un 70% de las personas que tienen el virus pueden ser asintomáticos, ¿cierto? Y si un 70% de las personas son asintomáticas, ¿sí? Eso que si decimos que la tasa de transmisión es de 2.90 y algo, en Wuhan era de 2.28, pero se ha visto que con el virus de Europa se ha alcanzado hasta 3.5. Es decir, que un individuo puede pasar a 3, y si tenemos que hay un 70% de asintomáticos, pues imagínense la cantidad de posibilidades de transmisión. Si hacemos pasivo, que es como estamos haciendo en la actualidad, que es solo a los sintomáticos. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que en el momento en el que se llegue a requerir un muestreo activo para poder solventar el problema, o un muestreo aleatorio, el único asunto grande que es que no existe en nuestro país, como en todos los otros países del mundo, no existen laboratorios que estén habilitados para poder hacer este tipo de pruebas, porque se requiere un nivel de bioseguridad 3. Entonces, por ejemplo, en nuestra ciudad, si nosotros queremos ponerla como ejemplo, nosotros no tenemos laboratorios para poder hacer este tipo de pruebas. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Lo que se va a hacer es comenzar a hacer traslado de muestras, movimiento de muestras entre ciudades, y eso puede generar también contaminación o puede generar riesgos para el resto de las personas. Entonces, hay un principio que vamos a hablar ahorita, que es lo que se conoce como el derecho a intentar, el right to try, que es un principio que se puede utilizar en emergencias, ¿sí? Que es el derecho a intentar. Pero ¿cuál es el problema con el derecho a intentar? Es que nosotros lo podemos poner en términos de medidas para poder resolver los problemas diagnósticos, pero por ejemplo cuando estamos hablando de un laboratorio, nosotros no podemos inventarnos un laboratorio de la nada. Es muy difícil, porque esto sería exponer a mayor cantidad de personas. Y lo que tenemos en la actualidad son solo hay el laboratorio del Instituto Nacional de Salud, más algunos que ya están avalados en el Cauca, en Medellín y en Bogotá, y claramente en las provincias tampoco tenemos donde se puedan hacer esas pruebas. Entonces todo se va a tener que
centralizar. O hasta ahora, como vamos, se va a tener que centralizar la mayor parte. Entonces, eso también va a traer o va a acarrear algunas implicaciones en esos sentidos. ¿Listo? Claro, en este momento, pues no es tan problemático porque estamos en este estado, pero si se llega a necesitar esto, ahí es donde nos vamos a ver, vamos a tener todos esos problemas. ¿Listo? Por eso, por ejemplo, Argentina, incluso las poblaciones de Argentina, donde la población es de 200.000 personas, incluso hay al menos 2 laboratorios de biología molecular. No porque estemos frente a epidemias siempre, sino porque los laboratorios de molecular generalmente son muy importantes en este tipo de escenarios o en todos los tipos de escenarios. Entonces ahí hay unas problemáticas grandes que vamos a comenzar a ver con el asunto actual, con la epidemia en la que estamos viviendo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vemos un escenario como este, que si ustedes ven, no es el mejor escenario, bueno, obviamente aquí hay que meterle más problemáticas, y es, por ejemplo, el burnout. ¿Cuáles son las condiciones para los médicos y los profesionales en salud? Sí, y es que muchos médicos de primera línea, pues, van a presentar una gran cantidad de estrés, y eso puede llevar a disminuir la capacidad de toma de decisiones, y eso puede llevar a carga moral, y eso puede llevar finalmente a problemas que pueden comprometer la vida de los pacientes. ¿Sí? Las condiciones de salud de los pacientes, de los médicos, es decir, si nosotros decimos, bueno, hay que enfrentar una epidemia como esta, un estado de emergencia como el que estamos, ¿cuáles son las condiciones de seguridad para los profesionales que van a estar en primera línea? Si existen o no existen, ¿sí? Ese es otra de las grandes problemáticas que se van a comenzar a ver o que se están viendo ya acá. Por ejemplo, ayer estábamos en una reunión con unas instituciones de cuidado intensivo de Bogotá, y otro de los grandes problemas que se está viendo es, por ejemplo, la disposición de personal. ¿Por qué? Porque en el momento en el que, pues obviamente ya estamos en estado de emergencia, pero en el momento en el que comienzan a dispararse los números y comencemos a requerir ventiladores y unidades de cuidado intensivo, el asunto es que, por ejemplo, los residentes de universidades son estudiantes. Y como estudiantes, la universidad tiene que velar por su seguridad y no los exponen, pero les siguen haciendo clases. Entonces ellos siguen teniendo clases normalito como en la residencia, pero ellos no están haciendo práctica. Entonces lo que decían ayer los jefes de las unidades de cuidado intensivo era, ¿cómo demonios vamos a poner un oftalmólogo a que maneje un ventilador si yo tengo un estudiante, un residente, que lleva un año conmigo manejando ventiladores? Entonces, ¿cómo demonios? Entonces, como las universidades los sacaron de la parte asistencial o no les permiten ir, generalmente tenemos también un desabastecimiento no solo de intensivistas y de médicos en urgencias, sino también que el personal que puede servir, aunque no, pues eso suena mal, pero el personal que tiene las habilidades también está cesante. Entonces hay que generar estrategias, o ahí es donde comienzan a aparecer los principios de planificación, los principios de proporcionalidad, etcétera, etcétera, que es para poder garantizar ese abastecimiento de personal. Podríamos decir, es personal de información que se podría ayudar en esos momentos, estados críticos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los internos. ¿Sí? Aunque los internos siguen yendo, ¿sí? Pero en estos momentos, cuando se vean esos estados, van a tener que generarse estados de planificación. ¿Sí? En algunas instituciones siguen yendo. ¿Listo? Y bueno, claramente los estudiantes tienen nada que hacer. Entonces, ahí hay otras problemáticas que se están viendo a la luz de esto. Entonces, fíjense que es buenísimo discutir esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las decisiones que se están tomando en cada una de esas problemáticas que acabamos de establecer son decisiones de tipo ético y que tienen que entrar a funcionar la ética médica. Aquí no es el hecho simple de decir nosotros, ay, no, sí, qué maravilla.
vamos a salvar el planeta y vamos a salvar a todo el mundo, etcétera, etcétera. No, aquí hay unos ejercicios muy importantes para hacer. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que en este momento se están instaurando? Que, por ejemplo, mañana vamos a comenzar a ver cómo se van a definir. Y es, la primera recomendación es que, si ustedes recuerdan, existe algo que se conoce como la deliberación. La deliberación debe marcar todo el proceso de la toma de decisiones en cualquier instancia de esa toma de decisiones, de esos casos. Primero, atendiendo que lo que nosotros tenemos es una condición clínica con la que nos estamos enfrentando, es una condición clínica que tiene una duración de síntomas que es variable. ¿Sí? No todos los pacientes entran en falla o entran ya con falla respiratoria. Generalmente los pacientes, lo que se ha visto por experiencia en los países donde hay mayores números, lo que se ha visto es que generalmente el paciente ingresa al servicio de urgencias usualmente puede ingresar con síntomas leves y luego va a haber progresión dentro de la instancia hospitalaria. Eso es algo que se ha visto en muchos países. Son muy pocos los que llegan ya en un estado de progresión de SARS, o sea, de síndrome ¿cómo se llama eso? SARS es que... Oh, se me olvidó. Bueno, insuficiencia respiratoria, eso, síndrome de agudo respiratorio, exactamente. Entonces son muy pocos los pacientes que están ingresando en ese sentido, de esa manera. ¿Sí? En este tipo de casos, en este tipo de pacientes, pues las condiciones son diferentes, no necesariamente diferentes, sino que se tienen que planear también para este tipo de casos. Entonces nosotros ya conocemos más o menos el espectro de cuáles son los síntomas que se pueden presentar en estado grave o en los estados que se pueden presentar en los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que se planteó o lo que se está planteando en las comisiones de ética médica en el mundo? Incluso hay un paper de ayer que salió en el New England Journal of Medicine que hace unas recomendaciones sobre las distribuciones de recursos, y es una de las recomendaciones centrales es hacer todo esto no al afán de la epidemia, sino hacer un ejercicio deliberativo reconociendo las características de la emergencia del virus que nos estamos enfrentando. ¿Listo? La sociedad española también ya sacó, la sociedad italiana ya sacó, aquí en Colombia ya hay un documento inicial y esas recomendaciones vamos a trabajarlas esta semana para poder ver cómo se van a comenzar a sacar desde bioética. ¿Ok? Entonces, este es el principio fundamental que se está teniendo en cuenta en este caso. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los principios que hay que tener en cuenta siempre manteniendo un sistema deliberativo? En este caso, van a haber unos principios que van a avalar principalmente el asunto de la distribución de recursos escasos, que es la problemática más grande que estamos viendo que se va a poder ver en este tipo de casos. Entonces, como estamos en una fase donde todavía no nos hemos enfrentado a esa problemática, generalmente hay un principio que se aboga en los casos que se pueda en una emergencia que se llama el principio de planificación. ¿Sí? En los casos de emergencia, siempre, digámoslo así, hay que pensarse en los peores escenarios. Y, por ejemplo, cuando yo pertenezco a una institución clínica o cuando yo pertenezco al gremio de la salud, entonces hay que tener en cuenta que hay escenarios que son los peores y por lo tanto siempre tienen que haber elementos o tienen que haber ejercicios de planificación. Incluso eso hace parte de las guías de auditoría y de gestión de los hospitales, y es hacer planificación. En este momento la planificación se establece a la luz de las condiciones que nos plantea el caso. Entonces tenemos el COVID-19 nos plantea unas necesidades y a partir de eso entonces tenemos que hacer la planificación. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son? Tenemos que planificar de manera que las distribuciones de los recursos y la implementación de los planes de contingencia no superen
¿sí? O no desborden los servicios médicos básicos o no superen los servicios médicos básicos. Por ejemplo, parte de la planificación es el incremento del número de, por ejemplo, de camas. No solo de unidad de cuidado intensivo, sino el número de camas. Por ejemplo, ya el gobierno nacional ya trató de hacer algunos intentos que, por ejemplo, el día de ayer ya se hicieron las recomendaciones sobre esos intentos y es hacer camas. No sé si ustedes escucharon o ya vieron que, por ejemplo, Corferias se destinó para poder generar espacios para la atención de pacientes. Pero no solo Corferias, sino también otros espacios que se generaron en el Cantón Norte, en Bogotá, que son espacios al aire libre. Cuando salió esto es supremamente preocupante, porque eso es lo que pasa cuando no se tiene en cuenta este asunto de la deliberación en la toma de decisiones. Y es que, ¿cómo demonios a uno se le ocurre que va a utilizar espacios libres? Y eso fue lo que se anunció, espacios abiertos al público o abiertos al aire con un virus que se transmite de esa manera, ¿sí? Entonces ayer se pasaron las recomendaciones para que tratar de evitar estos espacios, o sea, sabemos que existe la necesidad de un incremento de número de camas, pero evitar los espacios abiertos, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones que se planteó es algo que se conocen como los hoteles hospital, ¿sí? Entonces, esa es una de las recomendaciones, es generar hoteles hospital. Y es cómo vamos a incrementar, una de las maneras de incrementarlo es generar, por ejemplo, ahí es donde el Estado tiene que meterse la mano en el bolsillo y es generar las condiciones para que las personas que tengan hoteles puedan disponer de sus espacios durante el momento de epidemia para generar o para poder simular camas de hospital o camas médicas, camas que se puedan requerir. Entonces, de esta manera nosotros podemos contener, o sea, podemos hacer de una manera aislada, podemos aislar a las personas y de esa manera disminuimos la tasa, la velocidad de transmisión y pues no lo hacemos en un espacio libre. Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones, es el principio de planificación a partir del incremento de las camas, ¿sí? ¿Cuál es el otro asunto que tiene que aparecer? Entonces tenemos camas, el otro asunto es, por ejemplo, los protocolos de reporte, y es generar protocolos, ¿sí?, para hacer reporte y seguimiento de los casos. ¿Cuál es el asunto en este caso del reporte y seguimiento de los casos? El asunto es que, como decíamos, como los síntomas son tan variables, tenemos personas que son asintomáticas. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron el Diamond Princess, el crucero japonés. Cuando hicieron un estudio, ese estudio salió hace unas semanas y muestra que de las personas que estaban en el Diamond Princess que tenían síntomas, de los que no tuvieron síntomas, hubo casi un 60% de los que no tenían síntomas que tenían PCR positivo. Entonces, eso es bastante complicado de manejar, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que los síntomas son variables. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O cuál es el asunto? Es que generalmente se tienen que tener unos protocolos muy bien definidos o ya se definieron los protocolos para poder categorizar o decir quién es el que se va a concebir como persona, digámoslo así, recuperada. ¿Por qué? Porque hay que hacer seguimiento a los casos y hay que definir muy bien quién está recuperado. Entonces, quien está recuperado, la CDC de Atlanta dice, ¿quién está recuperado del COVID? Persona que no presente fiebre, no tenga fiebre, sin medicamentos, obviamente antipiréticos. Sin antipiréticos. Ese es el primero. ¿Okay? Ese es el primero. ¿Ok? El siguiente criterio es persona que no tenga o que no haya tenido síntomas. ¿Listo? Después de una hospitalización o después del estado de hospitalización. ¿Listo?
que no haya presentado síntomas de fiebre ni tos, incluido tos, ¿sí? Después del inicio de los síntomas más allá de 2 semanas. Y el otro, o el último, es persona que muestre o que, ¿cómo es? Que, se me olvidó, que tenga 2 resultados de PCR negativo después de haber sido diagnosticado. Entonces, de esa manera se tienen que definir. Entonces, el seguimiento tiene que ser muy estricto y los protocolos de seguimiento deben ser muy estrictos en términos de quiénes están recuperados y quiénes no están recuperados, y también en términos del reporte de los afectados, ¿sí? Eso es algo que se tiene que plantear en la actualidad muchísimo, ¿ok? Y finalmente, el otro asunto de la planificación es telemedicina, ¿sí? Por las características que tiene el virus. Entonces, hay unos puntos, esos son 3 puntos que se tienen que plantear, que se han planteado a través de ejercicios deliberativos ya como principio de planificación. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, hay algunas, por ejemplo, las recomendaciones que se hicieron ayer con la 444, que fueron las que sacó el presidente ayer y que ha generado un boom gigante que va a financiar los bancos y toda esta vaina. Esa 444 generalmente tiene la facultad de poder ayudar a hacer todas esas cosas. O sea, la finalidad de esa norma es poder generar, digámoslo de esta manera, flujo de dinero para poder garantizar, pues, generar mejores sistemas de protocolos de reporte y seguimiento, números de camas, rutas de atención, incrementar las estrategias de teleconsulta, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Cómo los van a usar? No sabemos, pero se supone que es para eso, ¿no? Ahí uno deja en paréntesis toda esa vaina. Y por lo menos lo que está... Dime. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se perdió? Profe, y por ejemplo, lo que están diciendo de que esos dineros están destinados pues, ¿A los a bancos? solucionar los problemas bancarios, ¿qué tan cierta es? ¿Y cómo Pues, nos beneficia a nosotros? Claro, se supone que por ser una emergencia, el Estado, como estamos en estado de emergencia, ¿sí? O sea, cuando la presidencia declara estado de emergencia, entonces la presidencia puede, de una u otra manera, sacar decretos necesarios para distribuir los recursos, o sea, solo con el objetivo último de mejorar las condiciones de la emergencia, ¿sí? Entonces, fíjense que evidentemente el decreto es muy abierto cuando dice que esos recursos que van a salir del FOME, que fue el recurso que fue el fondo que se produjo, los recursos que van a salir de acá es muy abierto en el sentido en el que dice que se va a financiar, o lo que se va a financiar generalmente son, digámoslo así, todo lo que tiene que ver con adquisiciones o con cosas que vienen desde el punto de vista privado o desde el punto de vista público. Es decir, si hay empresas privadas que vendan servicios y que esos servicios se necesiten para la emergencia, entonces lo que va a hacer el Estado es sacar plata de ahí para eso, ¿sí? Cuando él pone los privados y pone los públicos, él no define a quiénes. Sin embargo, eso es una estrategia, o eso es bueno en estados de emergencia. ¿Por qué? Porque no sabemos qué privado es el que nos puede ayudar en un momento determinado. ¿Sí? Por ejemplo, se imaginan que un privado saque la cura contra el coronavirus. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues hay que definir recursos para poder comprar esa cura, ¿sí? O públicos también. ¿Cuál es el problema? Es que cuando dice privados, estos también pueden ser bancos. Entonces, el asunto de la 444 es que quedó abierta. ¿Sí? Quedó muy abierta, y eso puede suponer, eso es realmente, se lo vamos a poner aquí en unos términos muy generales. Si uno cree en el Estado, y esto va a quedar grabado, horrible esto, si uno cree en el Estado, si uno cree en los dirigentes que toman las decisiones, si uno entiende que ellos son los que están tomando las decisiones y que los están tomando adecuadamente, el hecho de que ellos puedan tomar prestado, y ahí está el otro asunto, es que
la norma sí dice que es un préstamo que se va a tomar de los recursos públicos, ¿cierto? Que son los fondos de atención y los fondos de pensión. Entonces, es un préstamo que se va a generar para poder hacer el FOME y de esa manera poder suplir las necesidades que se pueden dar en estado de emergencia. Cuando uno dice, yo creo en el Estado, yo creo en las personas que están tomando la decisión, realmente es algo necesario actualmente. Claramente se necesita. ¿Sí? Se necesita que el Estado tome prestado al mismo Estado, o sea, a las personas, a todos nosotros, para poder responder a estas necesidades porque estaríamos en un estado de emergencia. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto? Es cuando hay ingenuidad, cuando uno ingenuamente cree, pero realmente el Estado siempre se queda con el dinero. Y ahí es donde es problemático. ¿Por qué? Porque si esto está muy abierto, entonces puede generar que estos dineros no vayan directamente al estado de emergencia, sino a resolver problemáticas como las que dicen o como las que todo el mundo está discutiendo. ¿Cuál es el asunto? Que claramente, muy pocas personas están confiando en el Estado en la actualidad. No solo por las políticas, no solo por el gabinete que está en el Estado o que están tomando las decisiones, sino por las decisiones que se han tomado últimamente a la luz de la epidemia, que no han sido las más gratas para aminorar la problemática. Entonces, evidentemente la política, la resolución, tiene la intención de estado de emergencia, pero el problema es confiar ingenuamente y ciegamente en que el Estado lo que va a hacer es utilizar esos dineros para eso. Entonces uno podría ponerlo entre comillas que es una medida necesaria, pero entre comillas. ¿Sí? Como la segunda pregunta, que es cómo nos veníamos beneficiados, y es que en el momento en el que si se llega a declarar, por ejemplo, que ya hay una congestión, hay un caos hospitalario, hay un estancamiento de las unidades de salud de nuestro país, generalmente estos recursos lo que van a hacer es ampliar o nos van a ayudar a tener, por ejemplo, lo que decíamos ahorita, adecuar hoteles hospitales, para poder adecuar mayor camas, etcétera, etcétera. Y eso es para poder planificar esas acciones que se van a dar en el caso que haya congestión hospitalaria o caos. ¿Sí? Ese sería el beneficio que nosotros tendríamos. Pero lo otro que hay que tener en cuenta es que esto es a modo de préstamo también. Y eso hay que pensarlo. Hay que verlo de esa manera también. Entonces, en estos momentos, el fondo tiene esas particularidades. Y en estado de emergencia el presidente puede hacer eso. Listo. Dale pues. Entonces, ahora, el otro principio que juega en estos casos, que es cuando estamos hablando de emergencias, por ejemplo, para el caso particular en el que estamos ahorita, es un principio que es el principio de equidad. Equidad en la toma de decisiones. ¿En qué toma de decisiones? Equidad en la distribución de los recursos. Y esto ya hablamos, por ejemplo, de las camas, de los ventiladores, de los medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, la equidad es un principio material, es un criterio material de un principio que nosotros ya conocemos, que es la justicia distributiva. Entonces, la justicia distributiva puede tener o puede tomar diferentes criterios materiales. Puede tomar el criterio material de equidad, puede tomar el criterio material de igualdad, o puede tomar el criterio material de distribución de recursos al que más aporte, ¿sí? O distribución de recursos debido al valor social. ¿Sí? Entonces pueden haber varios. ¿Cuál es el que prima en la emergencia? En emergencia, la justicia distributiva debe, de una u otra manera, convertirse en equidad, no necesariamente en igualdad. ¿Igualdad qué es? Igualdad es cuando todos se les debe dar el mismo trato, trato igualitario, igual. Equidad es que, de una u otra manera, el trato debe ser dado
generalmente por las condiciones del individuo, ¿sí? Es decir, hay que evaluar cuáles son las características que tiene el individuo y a partir de eso, quien más lo necesite es quien puede llevar o quien podría llegar a tener esa, a quien más se le podrían distribuir recursos. La igualdad es escoger todos los recursos y darlos por igual. Este del que más aporte es quien más haya aportado, es al que más le vamos a dar, y el del valor social es uno que en la actualidad está en jaque en este asunto del COVID-19 y es, ¿por qué? Porque las recomendaciones que dan los Estados Unidos o las recomendaciones del New England Journal of Medicine, las que sacó Emmanuel Ezequiel y las recomendaciones que dio la Sociedad Española, dicen que hay que hacer también distribución de recursos por valor social. Y aquí llamamos nosotros valor social. El valor social es cuando la persona o el grupo de personas a las que les vamos a distribuir los recursos generalmente pueden aportar más. O tienen más aporte, no que hayan aportado ya, sino que pueden aportar socialmente. ¿Por qué esta distribución está tan problemática ahorita en lo del COVID? Y es cómo podemos definir el valor social de alguien. ¿Sí? Esto es muy incierto. ¿Sí? El valor social de una persona es muy incierto. Por ejemplo, una de las críticas que comenzaban a verse alrededor de esto es, por ejemplo, nosotros podríamos decir, sí, claro, ¿a quiénes podemos salvar? Por ejemplo, Emmanuel Ezequiel dice, debemos tener en cuenta el valor social. ¿Por qué? Porque en el caso en el estado de emergencia, en el estado de pandemia, generalmente las personas más valiosas son las personas de los servicios de salud. Por lo tanto, tenemos que garantizar que la mayor distribución de los recursos vayan hacia las personas de servicios de salud. Es decir, si yo tengo un individuo que es ingeniero y tengo otra persona, o bueno, pongámosle, no sé, agricultor, y tengo otra persona que es un médico, de cierta forma tiene más valor social el médico en la decisión que el agricultor en la emergencia. Y entonces Emmanuel Ezequiel dice, pues en términos de valor social, sí hay que priorizar al médico. Doctor, una pregunta. Dime. En emergencia, estamos hablando de emergencia. Dale. En el caso ahorita creo que de Italia, que dijeron que no iban a atender más como tal las personas de tercera edad, ¿no se podría, digamos, poner una demanda de parte de los familiares por esa cuestión? Realmente no necesariamente el asunto es demanda. Obviamente van a haber muchas demandas cuando pase la emergencia. Lo que pasa es que las recomendaciones que se dieron en Italia, la guía de recomendaciones lo que está diciendo es que toda persona mayor de 80 años no va a poder. La guía de protocolo que se obtuvo es que toda persona mayor de 80 años no puede recibir recursos. O sea, recursos exagerados, no quiere decir que no los vayan a atender. Son personas que no pueden entrar a unidad de cuidado intensivo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la guía recomendó eso y muchos médicos están amparados de esa guía. Claro que irán a haber muchas demandas, pero en estado de emergencia, esa es una, digamos así, un criterio que se está teniendo en cuenta. ¿Cuál es el asunto? Que ahorita se está discutiendo mucho lo de la edad. ¿Sí? Se está discutiendo lo de la edad y por eso decíamos que se está haciendo más énfasis en la equidad. ¿Sí? Ya no es tener en cuenta solo el criterio de edad, sino es tener en cuenta el criterio de edad más otras cosas. Pero, por ejemplo, en Italia, en el estado en el que estaban, sí se tuvo en cuenta solo la edad para algunos. Vale, gracias. No es que había entrado en código de guerra o algo así. Están en estado de catástrofe. ¿Sí? Están en estado de catástrofe y en estado de catástrofe, pues, los estados pueden tomar ciertas prelaciones o ciertas decisiones diferentes en ese caso. Pero como nosotros no hemos pasado por Italia, como no hemos pasado por Corea, porque por ejemplo en Corea también se estaba desistiendo de darle cuidado en unidad de cuidado intensivo a las personas mayores de 80 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues adecuarnos y prepararnos para
esas tomas de decisiones en la actualidad. Entonces, fíjense que en la actualidad, por ejemplo, en Occidente tenemos esas dos problemáticas. Estos no los vamos a usar, estos criterios no se están usando, y en emergencia generalmente tienden a no utilizarse. Perdón, lo borré mal. Estos no se tienden a usar. Y entonces, ¿cuáles son los que se están utilizando? La equidad y, por ejemplo, el valor social, que es una de las recomendaciones que hace la guía, como les decía, la del New England, la guía no, sino la de distribución justa que salió ayer en el New England y que la hace Manuel Ezequiel, ¿sí? Pero, por ejemplo, y la Sociedad Española, en la actualidad se está procurando más por la equidad. Bueno, por lo menos la discusión que se está haciendo acá en Colombia es más hacia la equidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona ese criterio de equidad? Entonces, el criterio de equidad en la distribución de los recursos a la luz de una emergencia, generalmente lo que tiene en cuenta o lo que va a tener en cuenta es que, primero, no se puede utilizar el first come, first serve, es decir, el primero que llega, el primero que se le sirve, o sea, no se va a tener en cuenta ese criterio, es decir, yo llegué primero, entonces me tienen que atender primero. No, aquí se va a tener en cuenta es las características que tiene el paciente, ¿sí? Y este criterio de equidad va mancomunado con el principio de proporcionalidad. Es decir, el principio de proporcionalidad lo que nos va a decir es que debemos unir o articular los beneficios con los costos y los riesgos de una intervención. Es decir, todo procedimiento, otra intervención que vayamos a hacer, en esto tiene que tener en cuenta esos 3 puntos. ¿Qué tanto se beneficia, qué tantos costos trae y qué tantos riesgos trae? ¿Listo? De esa manera, la finalidad de esto es poder hacer un ejercicio de utilizar las unidades de cuidado intensivo y los ventiladores para las personas que tienen mayor probabilidad de recuperación o de supervivencia, ¿sí? O los que tienen mejor calidad de vida funcional en general. ¿Listo? Mayor cantidad de años, por ejemplo, en estos puntos, en este asunto de proporcionalidad se está utilizando o se va a comenzar a utilizar algo que son los QALY. Muy probablemente ustedes ya lo han visto, que son los QALY generalmente son una medida que se conoce o se llama los años ajustados, se conoce como el año de vida ajustado por calidad. Es decir, qué tanto la intervención que vamos a aplicar va a generar años de vida y calidad de vida a la persona. Entonces, esto es un mecanismo utilitarista para tomar decisiones, pero para estos estados de emergencia se utilizan bastante, ¿sí? Que son los QALY. Entonces, por ejemplo, es quiénes se van a tener en cuenta, por ejemplo, en ese criterio de proporcionalidad y equidad, se van a tener en cuenta generalmente las personas que mayor QALY pueda llegar a tener, es decir, mayor cantidad de años de vida con calidad de vida. ¿Listo? Entonces, a esos son los que se van a disponer la mayor cantidad de recursos o los recursos extremos que van a hacer las unidades de cuidado intensivo, ¿sí? En esos casos. Ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo se van a hacer las escogencias? Digámoslo así, en términos de equidad. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que se deben tener en cuenta en este momento para este caso que estamos viviendo y en términos de emergencia a partir del criterio de equidad? Y es que la distribución de los recursos debe tener en cuenta tanto la edad del paciente, como decíamos ahorita, pero también, por ejemplo, la gravedad de la enfermedad, ¿sí? La presencia de enfermedades concomitantes, es decir, si tiene otras enfermedades, ¿sí? El deterioro, si la persona tiene deterioro neurológico o capacidad o tiene algún problema cognitivo irreversible, ese es otro criterio. Y el otro es si la persona tiene falla orgánica, ¿sí? Entonces, de esa manera se pueden definir, a partir de esos criterios se van a poder definir se pueden llegar a definir las categorías de qué personas van a recibir esos recursos o no van a recibir esos recursos. ¿Listo? Fíjense que aquí hay algunas, podríamos decir, asuntos también en términos de proporcionalidad, y es que de equidad y proporcionalidad, que es
por ejemplo, ¿qué pasa cuando dos individuos cumplen con los mismos criterios? Digamos así, yo lo meto en un sistema de equidad y dos individuos tienen las mismas categorías, es decir, tienen la misma edad, tienen las mismas características de enfermedad, tienen los mismos antecedentes, tienen todas esas vainas, y por lo tanto, nosotros decimos, puede llegar a necesitar una unidad de cuidado intensivo, entonces, ¿a quién se los doy? De los dos. Entonces, en estos estados de emergencia y cuando tenemos recursos escasos, entonces, una de las recomendaciones es la selección al azar. ¿Sí? Entonces, es seleccionar al azar cuál de estos dos es el que va a recibir el cuidado cuando estamos frente a una similitud o tenemos una igualdad de caso. Evidentemente, aunque estamos en estado de emergencia, cada caso tiene que ser visto de manera independiente. Cada caso tiene sus particularidades, pero en el caso en el que se llega a dar esto, se debe hacer o se tiene que llegar a hacer una selección al azar. ¿Listo? Es una recomendación de la guía de Manuel Ezequiel. ¿Ok? Como les decía, otro de los grandes problemas es el valor social. ¿Por qué el valor social? Y es porque, como decimos ahorita, la recomendación que se está haciendo es que generalmente se prioricen las personas que tienen más, que pueden ayudar más a la sociedad, pero el problema es definir bien quién es el que puede ayudar a la sociedad. Por ejemplo, no, frente a sexo no, ninguna. Y ese es uno de los principios básicos, es la no discriminación. Y el principio de equidad no tiene en cuenta, o no vamos a tener no vamos a tener en cuenta ese criterio. ¿Listo? En cuanto al principio, al valor social, perdón, por aquí estoy viendo que alguien está preguntando. Claro, Duván, por eso le decía, en la actualidad hay una problemática de valor social y es si realmente deberíamos usarlo. Como les decía, hay unas recomendaciones que dicen vamos a utilizar el valor social, pero realmente, personalmente y pues con algunas personas que hemos estado hablando sobre las recomendaciones y hemos estado discutiendo en los comités sobre las recomendaciones, realmente es que definir valor social es muy difícil. Por ejemplo, pensemos que el valor social ahorita es un médico, pero por ejemplo, un ingeniero puede crear un ventilador y ese ingeniero puede ayudar más creando ese ventilador porque puede salvar más vidas que lo que puede crear un médico. Entonces podríamos decir, claro, los médicos a primera vista tienen mayor valor social en un caso de una epidemia, pero indirectamente un ingeniero puede tener mucho más valor. O, por ejemplo, puede que en esta epidemia el médico pareciera que tiene más valor, pero, por ejemplo, en la próxima epidemia, en una próxima epidemia que se va a dar, porque ya sabemos que van a haber más epidemias, entonces puede que otro tipo de profesional tenga más valor que lo que tiene el médico. O, por ejemplo, si yo tengo que definir entre un agricultor, como decíamos ahorita, y un médico. Por ejemplo, el agricultor, ¿qué valor tiene para la sociedad? Pues que ese señor es en el que en el momento que estemos en escasez, pues es el que va a producir el alimento. Y el médico, pues en escasez no, lo único que va a poder es tratar de salvar ciertas vidas, claramente, pero en el momento en el que se requiera, esta persona puede ser más valiosa. ¿Sí? Entonces, poder definir valor social, Duan, y por eso es tan problemático ese principio, aunque se está haciendo, dentro de las recomendaciones se está haciendo, pero es muy problemático, es sumamente problemático, y por eso, por ejemplo, las recomendaciones que nosotros estamos montando no incluyen el valor social, porque, por ejemplo, y más en nuestro país es muy difícil poder definir ese valor social. ¿Sí? Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta en algunos casos, en algunos escenarios, o de pronto en casos muy particulares de pronto se podría llegar a tener en cuenta, pero habría que ponderar mucho. Tendría que ser muy difícil porque si nos dejamos llevar por el valor social, por ejemplo, ¿qué pasaría si usted en un estado de emergencia llega a su mamá? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo cuál es el valor por excelencia durante la emergencia? Es utilitarista, es salvar la mayor parte de las vidas.
¿sí? E incrementar la mayor cantidad de vidas con la menor cantidad de discapacidad o con calidad de vida, con la mayor cantidad de calidad de vida, ¿sí? Y entonces, en esos casos, por ejemplo, si yo estoy en un estado de emergencia, de una u otra manera, si yo destino un montón de recursos para salvar a alguien que yo creo que tiene valor social, puedo también afectar la salud de muchas otras personas, ¿sí? Entonces, es sumamente complejo esa toma de decisión. Y en el caso de que los dos sean iguales, pues la recomendación es que sea al azar, pero si nosotros seguimos el criterio de valor social, pues usted puede decir, pues sigamos el criterio de valor social y por lo tanto definimos que ese es el que tenga más valor social, lo podemos escoger. Pues como les digo, las recomendaciones en este momento, como estamos en el momento de la epidemia, de la pandemia, pues hasta ahora se está tratando de responder a esto, pero todavía hay mucha incertidumbre sobre eso. ¿Listo? Ok. Bueno, como les decía, pues por lo menos en el caso de nosotros acá, estamos tratando de evitar ese asunto del valor social. ¿Qué otro principio debe funcionar? Dale. ¿Qué otro principio debe funcionar? El otro principio que está muy relacionado con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las intervenciones al final de la vida, ¿sí? Primero es tratar de evitar todo lo que sea encarnizamiento terapéutico, es decir, aquí lo que tenemos, acuérdense que si el asunto es beneficio más costos más riesgos, ¿sí? Esta variable costos es importante en esas tomas de decisiones. Por lo tanto, cualquier encarnizamiento terapéutico sin que tengamos evidencia de poder beneficiar a ese paciente, de una u otra manera podría resultar en más costos y eso podría afectar mayor cantidad de personas. Entonces hay que ser muy cuidadoso con este asunto del encarnizamiento terapéutico o del uso de tratamientos futiles, que se llaman. ¿Listo?